Bueno, regresamos entonces a nuestro primer gran evento sobre gestión de riesgos, seguridad de la información y ciberseguridad en México. A todos los que se están conectando hasta ahora, les damos la bienvenida y les agradecemos por su asistencia y por su participación en este evento. Para continuar, como les había mencionado, vamos a tener la exposición de William Andrés Cifuentes sobre gestión avanzada de ciberriesgos. William tiene más de 17 años de experiencia en las áreas de seguridad de la información, en ciberseguridad, asimismo en la gestión de riesgos no financieros y en auditorías en tecnología. Actualmente William se desempeña como gerente senior en Ernest Young Colombia y como les comenté, nos va a contar qué debemos tener en cuenta para realizar una gestión avanzada de ciberriesgos. William, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a este evento en el que hoy estamos aprendiendo y profundizando más sobre estos temas de gestión de riesgos y seguridad de la información. Muy buenos días a todos. Gracias, Mónica, por la introducción. Y perfecto, si me permites, entonces voy a compartir y ya iniciamos nuestra conversación. Bien. Creería que ya es visible la presentación. Sí, te confirmo. Gracias, Mónica. Bueno, retomemos parte de lo que nos mencionaba ahora Eliodoro y Orestes, que nos hablaron de dos temas muy importantes. Primero nos hablaban de transformación y luego de amenazas. Cuando hablamos de transformación, pues la transformación claramente está llegando para mejorar la forma en que se prestan los servicios financieros. Tenemos nueva tecnología, nuevos canales, nuevas formas de hacer las cosas. Interconexión, protocolos como los de Open Banking para poder compartir la información y agilizar los servicios que se prestan a los clientes. Pero eso también conlleva unos retos. En la medida en que estamos cada vez más interconectados, pues lleva a que nuestra información también esté más expuesta, a que estemos usando nuevas tecnologías sobre las cuales hoy no tenemos un conocimiento completo de las vulnerabilidades o los temas a los cuales se puedan exponer y la forma en que los atacantes también puedan aprovechar esa tecnología para sacar su parte, sacar provecho de las mismas, generando obviamente impacto sobre el negocio. Y Orestes también nos mencionaba de las amenazas y veíamos sobre todo las amenazas cómo han venido evolucionando, cómo son cada vez más complejas, cómo nos enfrentamos cada vez a mayores retos y también la forma en que nuestros atacantes o contrapartes con un enfoque no tan positivo quieren usar la tecnología para también sacar un favor financiero o un provecho financiero en la gran mayoría de los casos. Todo eso nos lleva a revisar pues, la forma en que estamos gestionando nuestra información y la forma en que estamos gestionando la seguridad sobre la información, pero sobre todo al cómo estamos hoy identificando los riesgos, ¿sí? Y de allí partiendo en definir unos planes claros para la gestión de esos riesgos. Normalmente o tradicionalmente lo que ha ocurrido en los riesgos de seguridad de la información es que en las organizaciones los hemos intentado incluir dentro de los modelos tradicionales de gestión de riesgo operativo, forzando la metodología o la forma, más bien en el método de identificación, de análisis y de valoración, a hacerlo caber allí cuando claramente los riesgos de seguridad tienen unas particularidades. El mensaje hacia la alta dirección no sigue siendo claro. Entonces expresamos en nuestra matriz de calor allí en un conjunto de riesgos, donde aparecen también unos riesgos de seguridad, algunos altos, otros medios, unos bajos, pero sin generar la sensibilización de qué es lo que implica tener ese riesgo alto. Entonces, fácilmente hoy en un negocio podemos tener allí que nos exponemos a una pérdida o una pérdida materializable por un fraude a través de un canal SWIFT, y eso aparece ahí en rojo, pero eso no genera la sensibilidad de, bueno, ¿y eso cuánto puede ser? Tenemos un caso no muy lejano, el del banco en Bangladesh, donde se materializó pérdida por más de $80 millones precisamente por una transferencia SWIFT realizada por una serie de atacantes, ¿sí? O casos regionales que tenemos, como en Chile también, donde sufrimos, por ejemplo, ataques a través de los canales SWIFT, solo por mencionar pues algunos de los tipos de ataques o escenarios que se están presentando.
Entonces, el momento es, bueno, ¿cómo evolucionamos entonces la gestión que hacemos sobre el ciberriesgo? Sobre todo la forma en que lo identificamos, lo analizamos, lo valoramos y lo presentamos a la dirección para apalancar necesariamente pues las actuaciones en materia de seguridad y de ciberseguridad que necesitamos para continuar mejorando nuestras capacidades de protección. Y allí incluso las encuestas dicen algo bastante interesante, pero que genera choque en los mensajes, y es que si bien los negocios son sensibles a que el ciberriesgo pues está en el top 3 de los elementos que generan mayor preocupación en este momento, los presupuestos para las áreas de seguridad y ciberseguridad no están creciendo de la misma manera. Pero sobre todo es precisamente porque no hemos podido expresarle al negocio qué es lo que representa un riesgo de tal magnitud para el negocio y por qué debiéramos hacer unas inversiones adicionales o unas inversiones correspondientes para poder protegernos ante los riesgos en esa magnitud de riesgo. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos buscar en este momento para que nuestra gestión del ciberriesgo realmente genere valor? Pues claramente empezar a expresar el nivel de riesgo cibernético sobre nuestros activos y sobre todo en un valor económico. Es mucho más fácil de interpretar, de analizar o de realizar gestión si presentamos el riesgo de ciberseguridad no solo como un riesgo alto o un riesgo en rojo, sino como un riesgo representado en una potencial pérdida financiera que equivale a un X número de dinero que pudiera afectar a la compañía. Ahí es mucho más fácil tanto generar la sensibilidad como accionar los planes para la mitigación del mismo. También debemos poder generar el nivel de información en el lenguaje natural que requiere la organización para que sea usada esta información en la toma de decisiones, ¿sí? No se deje de ver el tema de ciberseguridad, se deje de ver más bien el tema de ciberseguridad y ciberriesgo como un tema puramente técnico, un tema que requiere una especialidad de conocimiento, es un tema que le compete a tecnología, sino que realmente se ve es como un tema que le compete a la organización, que le compete al negocio y que el negocio es el que se va a ver impactado cuando se materialice un ataque. Ahora en los ejemplos que nos daban, por ejemplo, en el caso del hospital que sufrió este ataque de ransomware, pues allí el impactado no fue el área de tecnología, o sea, allí el impactado no fue el área de seguridad, allí el impactado fue el hospital, su imagen, su reputación, sus clientes, las demandas que se pueden venir ahora sobre ese hospital por la pérdida de esa información que es de reserva. Él es el impactado y como tal debiera ser el que es sensible a la forma en que se estén gestionando estos riesgos. También es importante que podamos casi que mantener actualizado este perfil de ciberriesgo en tiempo real, porque tiene una particularidad estos riesgos, y es que estas vulnerabilidades y estas amenazas no paran de crecer. Día tras día vamos a identificar nuevas formas en que podemos ser vulnerados, podemos ser atacados, y nuevos actores intentando materializar esas vulnerabilidades. Por colocar solo un referente, Microsoft, por no ir muy lejos, pues tiene la tradición de por lo menos el segundo martes de cada mes estar liberando nuevas actualizaciones de seguridad acumulativas del mes en curso. O sea, ya nos da una visión de la frecuencia y la agilidad con que se actualizan o con que se generan más bien las debilidades en seguridad que pueden ser aprovechadas por estos atacantes para pues generar algún tipo de interrupción o de impacto sobre el negocio. Bien. Cuando hablamos de la gestión del riesgo de seguridad, también es importante tener unas consideraciones. Tradicionalmente, si bien el proceso es similar a cualquier proceso de gestión de riesgo en cuanto al ciclo que vamos a seguir, o sea, tenemos que establecer un contexto, tenemos que identificar unos escenarios de riesgo, hacer un análisis, hacer una valoración, ya la forma o la particularidad en que se aplican estos pasos no es igual a cómo se aplican en otros sistemas de riesgo. Y allí partimos de unos conceptos particulares que son muy propios de la gestión de seguridad. Por ejemplo, acá hablamos de los activos de información, que es el pilar clave sobre el cual funciona o se orquesta nuestro modelo de seguridad, que existe al final es para proteger esa información de mi negocio y que como tal mis valoraciones de riesgo claramente deben estar orientadas sobre esos activos que son de valor para mi negocio. Si volvemos al caso del hospital, como el ejemplo que nos mencionaba Orestes, pues claramente ahí tenemos unas historias clínicas, tenemos una información de salud de nuestros pacientes, lo que para un hospital seguramente es su activo más importante o su activo de información más crítico y donde se concentra todo el valor.
Entonces, claramente nuestra valoración de riesgo debiera estar orientada sobre esos activos que son las joyas de la corona de nuestro negocio. Y hay dos temas muy importantes por mencionar que son particularidades de la gestión de la seguridad, que son las vulnerabilidades y las amenazas, que hay que saber entender los dos conceptos porque normalmente pues se llegan a solapar o se llegan a confundir. Cuando hablamos de vulnerabilidades, pues hablamos de cualquier debilidad, llámese en el diseño de los sistemas, en la implementación, en la forma en que se configuró, en la forma en que se desarrolló el software, si habláramos en términos tecnológicos, o si no, de cualquier debilidad sobre el entorno de operación de la información. Las vulnerabilidades no son solo las debilidades en la tecnología. Las vulnerabilidades son también el que mi personal no tenga el entrenamiento o el conocimiento adecuado para gestionar esa información y que mañana caiga en un ataque de phishing o que mañana le entregue la información a quien no debe ser por algún tipo de suplantación o por algún tipo de ataque de ingeniería social que le realicen. Una vulnerabilidad es que yo no tenga adecuadamente asegurados los cuartos de mis archivadores físicos donde tengo la información. No nos olvidemos de ese componente también. Si bien estamos cada vez más interconectados en negocios como los hospitales, como los servicios clínicos o en negocios incluso aún los financieros, conservamos todavía traza o registro de información en medios físicos donde el atacante, sin habilidad técnica, pero con habilidad social, podría llegar a colarse hasta estos espacios, extraer la información y generar el mismo tipo de impacto a que si fuera a través de un ataque técnico. Todas las debilidades están asociadas al entorno de operación como un todo en el que se encuentra nuestra información. Y las amenazas, pues claramente es cualquier tipo de situación, condición, evento, circunstancia que se pueda presentar que se aproveche de esa debilidad en el entorno de operación donde se encuentra nuestro activo de información para generar ya un impacto sobre el negocio. Entonces, ¿cómo describimos el riesgo en materia de ciberseguridad o en materia de seguridad? Perdón. Pues el riesgo viene dado precisamente por el potencial impacto que se puede generar sobre el negocio a partir de la afectación de sus activos de información o de sus activos de valor, dado por la materialización de una amenaza sobre una vulnerabilidad existente en nuestro entorno de operación de esa información. Si tenemos en claro esos conceptos y cómo se interrelacionan, va a ser mucho más fácil aplicar pues cualquier enfoque ya de gestión de riesgos sobre los mismos. Y de hecho en esta gráfica buscamos ilustrar un poco precisamente esa relación. Cuando vamos a definir cualquier modelo de gestión de ciberriesgo, lo vamos a implementar o empezar a aplicarlo, primero deberá ser tener en claro pues cuáles son esos activos de información, ¿sí? Y definir el nivel de granularidad en que me voy a situar para poder tener una adecuada gestión de ciberriesgo. No me puedo ir al dato, a lo más granular o particular, porque si no se volvería demasiado extenso, complejo y difícil de mantener nuestra evaluación. Si intentara hacer una evaluación por cada uno de los datos, por ejemplo, de una persona que es un paciente de un hospital, pero tampoco me puedo ir a lo más macro, a hablar de la información clínica como un todo, cuando allí puede haber demasiados conceptos o información de diferentes tipos que pueden generar diferentes impactos para el negocio. Pero lo primero debería ser poder definir ese punto medio en el que me permita ser aplicable la metodología, pero que tenga la suficiente sensibilidad para generar un análisis que me permita tomar acciones pertinentes sobre esa información que queremos proteger. Entonces, tomemos allí como ejemplo que vamos a tomar como activo la historia clínica de un paciente. Lo siguiente es reconocer, bueno, esa información que ya es mi concepto, lo que es de valor para mi negocio, pues ¿dónde se encuentra? ¿Cuáles son ese entorno de operación asociado a ese activo de información? Entonces, ¿en qué elementos tecnológicos se encuentran? Esos elementos, ¿cómo están interconectados? ¿Con quién comparto esa información? No nos olvidemos de eso también. Hoy los perímetros no son como antes, que sabíamos claramente hasta dónde llega nuestra red y ahí para allá es internet y me olvido del resto, sino que en este momento estamos interconectados con redes de proveedores, con diferentes aliados estratégicos, compartimos la información con otros hospitales, volviendo al ejemplo del hospital, compartimos la información con entes de regulación. Entonces estamos interconectados con muchas partes en las cuales podemos estar compartiendo ese activo de información que debe preservar las mismas características de protección en toda la cadena. Entonces hablábamos de la tecnología, hablábamos de los terceros, podemos estar hablando de los proyectos mismos, nuevos canales, tecnologías emergentes. Importante entonces es reconocer dónde se encuentra esa información. Si está en medio físico, pues entonces en qué lugar físico se encuentra. Es tener muy claro dónde está.
Ahora, una vez reconocido esa información, ¿cuál es la información? ¿Dónde se encuentra? Tanto para su administración o para operación, para su custodia final, para donde sea el punto que sea en el ciclo de vida del activo, es, bueno, cuáles son las vulnerabilidades o las debilidades asociadas a ese entorno de operación. Entonces, allí donde claramente deberíamos poder identificar, bueno, si está sobre la tecnología, ¿qué debilidades tiene esa tecnología? ¿O qué debilidades tienen esas personas que intervienen en la manipulación, el procesamiento de esa información? ¿Qué debilidades tengo asociadas con el tercero con el cual estoy relacionado que comparto esta información para poder entregar un servicio a mi cliente? Entonces, son todo el espectro de debilidades relacionadas con el entorno de operación de mi activo de información, no únicamente las vulnerabilidades técnicas, que es algo en lo que hemos caído, de que pensamos que vulnerabilidad solo es correr un escáner de vulnerabilidades, sacar un informe y esas ya son. No. Allí tenemos solo una foto de algunas deficiencias o debilidades de unas plataformas tecnológicas, pero nuestro espectro de debilidades es mucho más amplio. Lo siguiente es reconocer el espectro de amenazas. Entonces, ¿cuáles son las amenazas potenciales que se pueden aprovechar de nuestro negocio? Y si bien fácilmente podemos encontrar referencias o tablas de referencia de amenazas que debiéramos tener en cuenta, y fácilmente pudiéramos ir a estándar como el del Mitre para ver allí entonces todos los tipos de técnicas o tácticas que existen para que estos ciberdelincuentes puedan materializar algún tipo de amenaza, tenemos que hacer un reconocimiento, bueno, de esas cuáles realmente le aplican a mi negocio por el contexto de mi negocio. Me explico, un ejemplo sencillo. Podemos definir que una amenaza puede ser un desastre natural, que por un maremoto destruya el archivador físico donde está la información. Allí se podría ver impactado el negocio también. Pero si la locación de mi instalación, de mi organización, no está cerca al mar, está en una zona montañosa bastante alejada, pues esa amenaza de maremoto no va a aplicar al contexto de operación de mi organización. Entonces allí vamos a poder a través de los diferentes esquemas que hoy ya tenemos de ciberinteligencia, inteligencia de amenazas, cacería de amenazas, los diferentes servicios que nos puede prestar un SOC, cuáles son las amenazas reales a las que se expondría mi negocio para poder tener un análisis pues muy certero o muy preciso a la necesidad de mi organización. Y teniendo esto en claro ya podemos establecer esos escenarios de riesgo. Allí es donde normalmente también se genera cierta dificultad en el momento en que se cruzan las amenazas con los riesgos. O sea, hay cierta dificultad de separar los conceptos. Entonces, dependiendo de la organización, uno puede preguntar, bueno, ¿a qué riesgo se expone? Entonces, yo me expongo a ransomware. No, cuidado, el ransomware como tal no es un riesgo. El ransomware como tal es una técnica, una táctica que puede utilizar un ciberdelincuente para aprovecharse de ciertas debilidades que existen en mi negocio y secuestrarme la información generándome o una pérdida financiera a través de un rescate o obviamente una afectación de la imagen con toda la repercusión legal que eso puede generar por el involucramiento de información confidencial de mis clientes. Entonces, claro, el poder diferenciar qué es lo que es una amenaza o lo que es un ataque de lo que realmente es un riesgo para mi negocio. ¿Bien? En el momento en que podamos plantear claros escenarios de riesgo, los vamos a poder atar a través del activo de información al impacto que le genera en el negocio y que normalmente lo expresamos o que puede ser a través de pérdidas de ingresos, por ingresos dejados de percibir, o a través de pérdidas financieras por costos económicos pues no estimados que se pudieran presentar en la materialización de ese ataque, como lo que sería el pago de un secuestro, o la potencial afectación de la imagen, o claramente pues el incumplimiento regulatorio y todas las demandas legales que pudiéramos sufrir por la afectación de esa información que se ve involucrada en ese ataque y en la materialización de ese evento de riesgo. Si tenemos estos conceptos claramente definidos en la organización, o sea, si tenemos unas taxonomías muy claras, un concepto muy bien definido de qué es lo que es una amenaza para mi negocio, qué es lo que es una vulnerabilidad, cuáles son los tipos de amenaza que a hoy, digamos, pueden afectar mi negocio, cuáles son los tipos de vulnerabilidades presentes en mi entorno de operación y que son únicas y propias de mi organización, cuáles son los controles que yo tengo para o contrarrestar esas vulnerabilidades o hacerle el camino más difícil a esas amenazas. Si lo tenemos muy bien y claramente establecido a través de taxonomías, fácilmente podemos vincular estos conceptos y construir lo que denominamos nuestra ontología de riesgos, que es la forma en que se interrelacionan cada uno de ellos, ¿sí?
Acá es importante mencionar que para hacer un análisis de este tipo, pues al final no son todas las amenazas con todas las vulnerabilidades, con todos los controles. No es una unión de muchos a muchos, sino también sería pues difícil de ejecutar este tipo de análisis, sino que dependiendo del activo de información incluso, que falta expresarlo acá en esta gráfica, debiera ser el punto 0. Partiendo del activo de información, yo puedo definir qué tipo de evento de riesgo se podría materializar sobre ese activo de información. A partir de ese evento de riesgo ya sé que solo ciertos tipos de amenazas podrían llegar a materializar ese evento de riesgo y que esa amenaza necesita de unos tipos de vulnerabilidades particulares para poder materializarse en mi negocio y que para eso voy a establecer unos controles, ¿sí? Entonces, si habláramos de una información como por ejemplo la información de gobierno corporativo que se encuentra en las páginas o los portales de las entidades financieras, pues esa información que ¿es confidencial? No. De hecho, ya está pública. Es parte de la responsabilidad del negocio exponerla para que cualquiera pueda acceder a ella. Entonces, ¿nos interesa un evento de riesgo que afecte la confidencialidad de esa información? No. Que es diferente al análisis que hiciéramos de una historia clínica, donde uno de los principales principios que se deben preservar es la confidencialidad de la información clínica del paciente. Y allí claramente cualquier evento que pueda llegar a afectar la confidencialidad de esa información, pues debiera ser analizado. Entonces, el mismo activo de información nos va diciendo, pues, cuáles son los tipos de eventos que pudiéramos o debiéramos analizar, ¿sí? En el caso de la historia clínica, como el ataque que se presentó. Entonces, la historia clínica, le interesa también la disponibilidad, la información tiene que estar disponible para que el hospital pueda prestar el servicio médico a sus pacientes. Se materializa un ataque de ransomware, la información ya está indisponible, eso me genera ya un impacto en el negocio. Entonces, es un evento o un potencial evento de riesgo que debiéramos analizar en mi negocio, el tipo de efecto que tendría. Lo siguiente es poder identificar, bueno, qué tipos de amenazas me podrían aprovecharse o podría materializar ese evento de riesgo. Entonces, no es lo mismo una amenaza que me materialice un evento de pérdida de disponibilidad a una amenaza que me materialice un evento de pérdida de confidencialidad. Y volvamos al ejemplo del ransomware. Si se me materializa un evento de ransomware, pues directamente sobre los equipos sobre los que yo continúo teniendo control, pues porque físicamente están en mis instalaciones, lo que tengo ahí es un secuestro de información y una pérdida de la disponibilidad de la información. No la puedo usar porque se encuentra cifrada y no tengo acceso a ella. Pero ese ataque de ransomware no me está alterando la confidencialidad. O sea, con el ataque de ransomware la información no ha sido ni revelada ni pública, salvo que el atacante previamente la hubiera extraído, pero que ese es un escenario diferente o adicional. Pero el ransomware puro como tal, el efecto es el de secuestrar la información. No tengo acceso a la información. Entonces, si ven, no todos los tipos de ataques o todos los tipos de amenazas que se puedan materializar me materializarían cualquier evento de riesgo. Entonces, ese es el principio del concepto de la ontología, el poder orientar el cómo hacer ese análisis. Igualmente para las vulnerabilidades, el hecho de que yo pueda materializar un ataque de ransomware, pues necesita que estuvieran presentes ciertos tipos de vulnerabilidades, que seguramente no son las mismas, así lo que quiero materializar es un ataque de negación de servicio. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante, digamos, al momento de hacer el análisis. El siguiente elemento es, bueno, si ya tengo claramente establecidos mis escenarios de riesgo, ya tengo reconocidas cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, ahora lo que debiera poder establecer es, bueno, ¿y cómo voy a valorar ese escenario de riesgo para poder estimar el potencial impacto que se pudiera presentar de manera financiera en el momento en que se materialice ese evento? De allí partimos de los principios básicos de cualquier gestión de riesgo. Cuando hablamos de una representación del valor del riesgo, pues lo expresamos en términos de la frecuencia esperada de ocurrencia del evento y del impacto que generaría la materialización de ese evento. Ahora, trayéndose al mundo cyber, pues claramente lo que se va a denotar o lo que tenemos que tener la precaución es que la frecuencia esperada del evento pues va a estar dada precisamente por la frecuencia en que el evento de amenaza intente materializarse y el nivel de exposición que tenemos dado las vulnerabilidades. Y por ejemplo, para quienes trabajan en el sector financiero, pues los bancos son objeto de ataque todos los días. O sea, todos los días hay amenazas intentando materializarse, pero eso no implica que sean ya eventos de riesgo materializados.
Lo que quiere decir es que esta amenaza que intentó materializarse, o bien no encontró la vulnerabilidad posible para poder materializarse, o si esta vulnerabilidad estaba presente en el negocio, pues existía una capa adecuada de control que interrumpía la operación de esta amenaza a llegar a explotar esta vulnerabilidad. Si podemos representar esto numéricamente, pues podemos establecer de manera precisa para nuestro negocio cuál sería la frecuencia esperada del evento. Ahora también, cuando hablamos en términos del impacto, pues lo crucial, como lo mencionábamos, es poder asociar claramente cuál es el activo de información involucrado, que podamos identificar cuáles son las variables económicas de negocio que representarían el impacto ante una materialización de un evento de riesgo sobre ese activo de información, y que allí podamos establecer pues en variables económicas cuál sería ese impacto. Acá estamos trayendo el concepto del VAR, lo que es la valoración en riesgo, aterrizado a ciberseguridad en lo que se ha acuñado como el ciberVAR. Y es, ya representadas estas variables en modelos matemáticos, poder armar distribuciones que a través del concepto de las simulaciones, en este caso de simulaciones de Monte Carlo, podamos llegar al final, después de la agregación de todas estas variables, a expresar mi evento de riesgo como una distribución potencial de pérdidas, donde yo pueda hacer un análisis sobre esa distribución de pérdidas y tener unos valores económicos en diferentes grados de percentiles. Y decir que puedo tener un evento inesperado con X valor en un percentil 99 o un riesgo esperado con X valor en un percentil 90 o un riesgo, digamos que aceptable en un percentil 50 con X valor. Aquí por tiempo de la sesión, voy a pasar rápidamente esta lámina. Son algunas de las variables económicas que podríamos considerar en el sector financiero al momento de realizar una valoración de impacto, como por ejemplo, pues en pérdidas de ingreso que consideramos, en pérdidas financieras que consideramos. Pero permítanme, me parece interesante mostrarles esta gráfica. Ya es un ilustrativo de ese caso práctico, cómo se podría ver. Y debiéramos poder llegar a través de los modelos matemáticos establecidos, claramente a cuantificar cuál es la efectividad de nuestro ambiente de control, en qué nivel nos están exponiendo las vulnerabilidades a esas potenciales amenazas, ¿sí? Si hacemos acá un pequeño símil, si ustedes conocen los informes de las herramientas de vulnerabilidades, cuando dicen allí que una vulnerabilidad es crítica y tiene un grado 10, pues bueno, ese grado 10 en mi negocio realmente, ¿qué tanta porcentaje de exposición representa? El hecho de que una vulnerabilidad sea grado 10 y si la vulnerabilidad está presente en un equipo que está expuesto a Internet, que no requiere pues mayor conocimiento técnico para explotar la vulnerabilidad, no requiere interacción con el usuario y no requiere que el atacante esté autenticado sobre la máquina, eso casi que representaría un 100% de exposición de la máquina ante una potencial amenaza, ¿sí? Pues esas son las variables tomadas, por ejemplo, del CVE, y hay otros estudios de cómo representar el factor de exposición que representa una vulnerabilidad en torno a su calificación. Debemos poder estimar pues, la frecuencia de ocurrencia de las amenazas, no de los eventos de riesgo. Es importante diferenciar. Una cosa es la ocurrencia de frecuencia de la amenaza, que es el intento de la amenaza de hacer algo, que es diferente a la ocurrencia del evento de riesgo, cuando la amenaza intentó y pudo hacer algo, ¿sí? Si tenemos claro cuál es la frecuencia de ocurrencia de nuestras amenazas, hemos podido calcular el factor de exposición de nuestras vulnerabilidades y además tenemos calculado el factor de mitigación de nuestra capa de control, podemos establecer ya una frecuencia tanto en residual como en inherente. Y si tenemos adecuadamente identificados nuestros activos de información, las variables económicas que lo representan y las distribuciones de esas variables económicas, podemos también estimar unos potenciales impactos tanto directos como indirectos. Y de la conjugación de las dos variables, pues a través del concepto del CyberVAR y aplicando simulaciones de Monte Carlo, tener una distribución potencial de pérdidas en la cual ya realizar nuestro análisis y presentar este tipo de análisis a la organización. Bien. Aquí muy rápidamente, esto es como se podría ver ya un escenario de riesgo representado. Si ven, si yo puedo presentarle a mi organización un escenario de riesgo donde dejen claro cuál es activo de información involucrado, el evento que se materializaría, las amenazas que lo podrían materializar, las vulnerabilidades existentes que tengo que cerrar y cuál sería el impacto, es mucho más fácil tanto conseguir el patrocinio para poder atender el escenario, como saber exactamente qué es lo que debo hacer o dónde lo debo accionar para poder contrarrestar la ocurrencia del escenario de riesgo.
Y por último, pues darles el mensaje, pues que todos estos elementos claramente tienen que estar integrados en un marco para la gestión del ciberriesgo. No pueden ser elementos aislados, sino que debemos contar con el gobierno necesario para poder apalancar este tipo de funciones, con los procesos, los métodos, los modelos matemáticos necesarios para hacer este tipo de ejercicios, nuestros procesos para poder orientar claramente cómo vamos a hacer la identificación, análisis, valoración, las acciones de control y monitoreo sobre los mismos, y los diferentes habilitadores para que funcione un marco como estos. Las taxonomías de las cuales ya hablamos, las ontologías, los umbrales en los cuales voy a determinar mi apetito de riesgo de seguridad, pues el marco operativo y los diferentes indicadores o los KRIs de seguimiento a los riesgos que se identifiquen. Bien, aquí para su referencia, pues algunas de las preguntas claves que deberíamos hacernos al interior de las organizaciones cuanto a si estamos teniendo una adecuada gestión de ciberriesgo. Mónica, me disculpa si de pronto nos pasamos algunos Tranquilo, minutos. William. Estuvo muy interesante tu presentación y muy bueno haber conocido esas principales diferencias en cuanto a amenazas y a cuanto a vulnerabilidades y todo lo que debemos tener en cuenta para gestionar de una manera avanzada estos tipos de riesgos en las organizaciones. Vamos entonces con un par de preguntas que nos han dejado los asistentes. Por acá nos pregunta Leonardo. Leonardo Fabio Seppi, él quiere saber si en las auditorías internas deberíamos realizar los cálculos de factores de exposición, tanto de expectativa de pérdida única, tasa anualizada de ocurrencia y expectativa de pérdida anualizada. Si para implementar estos controles es necesario. Bien, que debiéramos tener esta cuantificación de riesgo, claro que sí. Cuando hablamos de los conceptos tradicionales de las pérdidas anualizadas, o sea, los ALOS y demás, es importante que en el cálculo de ese tipo de variables, pues consideremos este tipo de detalle de vulnerabilidades, amenazas, valor del activo y demás. Entonces, claramente sí, debiera realizarse y este debiera ser el soporte al por qué estamos implementando controles. Parte hoy de lo que nos está ocurriendo es que en las organizaciones y sobre todo las financieras que tienen el músculo, implementan controles. No hay muy Perfecto. claro para qué o por qué o sobre qué, pero solo se implementan. Entonces sí debiéramos tener este tipo de valoración para establecer qué es lo que se debe hacer y dónde se debe hacer. Perfecto, gracias William. Y Jorge Domínguez quiere saber qué marco o marcos les recomiendas que integren todos estos puntos que has planteado en tu exposición. Perfecto. De hecho, llegar a plantear o desarrollar estos modelos que hemos podido implementar, sí, es la suma de muchos temas. Aquí tenemos involucrado temas muy generales como los de la ISO, por ejemplo, una 27005, conceptos de la ISO 31000, conceptos más en detalle específicos de ciberseguridad como el de la NIS, en sus diferentes marcos de referencia a gestión de ciberriesgo, que allí encuentran el 39, la ISO 839, la 37, la 35. Y sobre todo para la evaluación económica en el marco FAIR. Perfecto. Y Javier Coloma quiere saber, pues, que si podrías definir evento e incidente para estar más claro o alineado con lo expuesto. Esa está interesante y por qué puede ser difícil de definirlo. Porque la misma regulación en cada país ha establecido un concepto en particular. Entonces, lo primero a deber hacer es alinearnos al concepto que se está establecido. Normalmente, ahora sí, en lo personal, para nosotros el evento es el intento de realizar algo, ¿sí? Y el incidente ya es la materialización de ese intento de realizar algo. Pero nuevamente, es el concepto que manejamos nosotros acá al interior de la firma y debiéramos alinearnos también a cómo está establecido en la regulación de cada país. Hay países donde se maneja diferente o entidades donde están el concepto al revés, primero el incidente y después el evento, pero normalmente es, como manejamos, es el evento, es el intento de, y el incidente ya es la materialización de ese intento de. Ok, y tenemos una última pregunta de un espectador anónimo que quiere saber cómo ves el tema de ciberseguridad en las pymes y MIPYMES. Con bastante necesidad de desarrollo. Y es lo que está pasando en las grandes organizaciones también. Estamos buscando esa agilidad, salir rápidamente al negocio, captar clientes, eso está bien, pues al final tenemos que hacer viable nuestro negocio,
pero que desde la concepción misma del producto que vamos a lanzar, independientemente si somos gran banco, si somos pyme, debiera ir ya involucrado el concepto de la seguridad o cómo vamos a proteger ese canal, ese producto o esa información asociada a nuestro servicio. Va a ser mucho más eficiente, mucho más temprano la remediación, mucho más fácil de implementar esquemas de seguridad que no después de haber salido ya con un producto como pequeña empresa, vernos afectados por un incidente de seguridad, por la materialización de un gran evento, que nos impacte y negativamente a nivel de imagen o a nivel financiero y que sea mucho más costoso ya remediarlo en este momento. Perfecto, William. Muchísimas gracias. Luis, no sé si tengas algún comentario adicional sobre esta charla que acabamos de tener con William. No, muchísimas gracias, Mónica. Pues la verdad es que hemos tenido 3 pláticas muy interesantes y nos dan una visión muy amplia y clara de lo que está pasando en el mundo y en alrededor de lo que es el mundo de la gestión de riesgos y los temas de seguridad de la información.